tal? Muy buenos días. Estamos en El Mundo desde el Sur, cuarto programa, con todo el análisis de la actualidad mundial. Mi nombre es Maximiliano Sbarbi Osuna, estoy en Buenos Aires y como siempre me acompaña Raimundo Greguard desde Chile. ¿Qué tal, Raimundo? Hola Maximiliano, todo bien por acá, mucho calor pero bastante bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo va todo allá en la capital argentina? Bien, lo mismo también, calurosa y siguiendo de cerca como vos también los principales temas mundiales de la semana que han sido muy importantes, como por ejemplo estaba leyendo sobre el viaje de Lula que realizó por Europa presentando su candidatura a presidente, contraponiéndose a las políticas de Bolsonaro, mostrándose como el candidato democrático y viable para el desarrollo social, con el apoyo de, por supuesto, de Francia, Alemania, Bélgica, España. Así que es posible que el año que viene tengamos un Lula candidato y fuerte si la justicia lo deja presentarse, por supuesto. Mira, ¿Qué noticias tenés vos? Yo acá nada que ver con Brasil, América Latina, Europa, sino que Sudán, el primer ministro Abdallah Hamdok, que lo habían sacado del poder los militares en un golpe de estado hace cerca de un mes, finalmente volverá al poder. Y esto ha sido posible gracias a una mediación en la cual hay políticos, antiguos rebeldes, y han acordado que se liberarán los presos políticos y que la transición será liderada por Abdallah Hamdok. Esperemos que así sea porque Sudán está pasando por un proceso convulsionado desde el derrocamiento del dictador al-Bashir hace 2 años. Sí, de hecho el único partido que queda fuera de este gobierno de transición va a ser justamente el que mencionas, el partido del dictador eterno Omar al-Bashir. Ajá. Hablando de revueltas populares, estuve siguiendo de cerca lo que sucede en Cuba, la marcha del 15 de noviembre, una marcha popular contraria al gobierno, digamos una marcha civil, también promovida por algunos sectores proestadounidenses, pero una marcha legítima que se eligió el 15 de noviembre como fecha porque fue el día que Cuba abrió, luego de 1 año y medio, el turismo, que es su principal fuente de divisas. Y bueno, la gente protesta por el deterioro de la calidad de vida que le causó la pandemia y también, sin mencionarlo, los manifestantes, el bloqueo de 60 años que incide en la vida diaria de los cubanos. Recordemos que durante el gobierno de Donald Trump, más de 200 medidas nuevas se adoptaron en contra de Cuba que afectan directamente a la gente. Y bueno, Cuba, el gobierno tiene un gran debate, si permitir o no estas protestas que, por ejemplo, eligieron ese día clave para que se hagan visibles en el mundo, porque es el día que se abría el turismo, pero por otro lado, también siempre está detrás de Estados Unidos con que envía su financiamiento para derrocar al gobierno y forzar un cambio de régimen, es decir, imponer una democracia desde afuera. Bueno, es el huevo o la gallina, como plantean algunos. Tiene que haber reformas democráticas para que termine el bloqueo, o tiene que venir el término del bloqueo para que luego haya avances en democracia. Ya lo iremos viendo con el tiempo. Mira, tú hablabas de Cuba, un país alejado ¿no es cierto?, las grandes potencias del mundo. A propósito de eso, estuve leyendo encontré un estudio realizado por un prestigioso economista en Francia, que estableció que para el año 2050 Nigeria e Indonesia tendrían un Producto Interno Bruto aún mayor que el de Francia. Wow, es muy curioso ese dato. Sí, es muy curioso y muy interesante porque por varias cosas. Primero, porque plantea que en el fondo estos países subdesarrollados van a seguir creciendo mucho, pero al mismo tiempo plantea la gran interrogante. ¿Van a ser capaces de generar un modelo de desarrollo que distribuya igual de forma que redistribuya bien la riqueza de estos países? Ese es el desafío, pero de la mayoría de los países subdesarrollados, ¿no es cierto? Exactamente. Yo estuve leyendo también otro tema importante en Europa que tiene que ver con los migrantes. El problema de la migración se acentuó durante la pandemia y en este momento en Bielorrusia y Polonia la frontera está bastante caliente porque Bielorrusia, según Occidente, Bielorrusia permitió y facilitó que migrantes iraquíes, sirios, kurdos de Medio Oriente puedan viajar a Minsk, a la capital, por avión, en vuelos baratos, y luego aparentemente cómplices del gobierno o traficantes de personas los llevan
hacia Europa, hacia la Unión Europea, o sea, hacia la frontera polaca. Y Polonia desplegó que los migrantes crucen. El gobierno de Bielorrusia aduce que en realidad la Unión Europea es una de las causantes de la crisis en Medio Oriente, cosa que es cierta, y por otro lado también niega toda esta posibilidad de haber facilitado el tráfico de personas, pero también recordemos que Bielorrusia, al ser un gran aliado de Putin, de Rusia, es objeto de constantes ataques por parte de la Unión Europea, pese a que el gobierno no sea democrático, ¿no? Pero es un punto donde pegarle a Rusia, usan a Bielorrusia como blanco. Bueno, yo sé que voy a pedir mucho, pero ojalá que los estados, los gobiernos entiendan que aquí el tema de fondo, más allá de la geopolítica, es que gente está muriendo, gente está sufriendo y es de esperar que prime el criterio y que alguna vez tomen medidas pensando en el bien de la gente y no en el bien de sus gobiernos. Sí, exacto, porque pasa en distintos puntos, pasa en el Mediterráneo, Claro. es un tema muy grave. Hay un problema en Europa, en el mundo en general, pero específicamente en Europa hay un problema con la gestión de la frontera. Claro, sí. Bueno, ¿tenés algún otro tema que has leído o podemos pasar a los análisis? No, yo creo que ya estaríamos ok, por lo menos por mi parte no hay más que quisiera comentar. Bueno, si te parece, después de la pausa, me imagino que tendrás un análisis de lo que ocurrió en las elecciones de Chile. Absolutamente, estaremos con eso. Perfecto. Bien, después de la pausa. Bien, Raimundo, tal como adelantábamos recién, contanos un poco qué podés analizar de esta primera vuelta de elecciones presidenciales y legislativas que hubo en Chile, en el cual dos candidatos que no son los tradicionales pudieron imponerse para la segunda vuelta. Bueno, efectivamente, era una elección muy esperada acá en Chile. Se sabía que iba a estar muy reñida, si bien en las últimas semanas había estado liderando Gabriel Boric, candidato de Convergencia Social a Prueba de Dignidad, de izquierda. Se había metido también José Antonio Kast, de extrema derecha, del Partido Republicano. En las últimas semanas los sondeos indicaban que ambos habían caído un poco, pero especialmente Boric. Y al final se confirmó. José Antonio Kast, del Partido Republicano, obtuvo el 27,91% de los votos y Gabriel Boric quedó con el 25,83%. Estamos hablando de cerca de 150.000 votos de diferencia. Mucho más atrás quedaron Franco Parisi con el 12,8%, un independiente ligado al centro, la centro-derecha, y Sebastián Sichel con el 12,79% de los votos, y finalmente en el quinto lugar Jasna Proboste, de la antigua Nueva Mayoría Concertación, que hoy se conoce como Unidad Constituyente, con el 11,61%. Sichel, representante de Chile Vamos, de la derecha chilena. Exacto. ¿Y cómo ves el triunfo de Kast? ¿Tiene que ver, por ejemplo, con una reacción, una salida por derecha que busca la población ante la pandemia, las restricciones económicas y de las libertades? ¿O tiene que ver quizás con que el fascismo, la ultraderecha, está dentro de las instituciones en alguna medida, en alguna parte de la sociedad chilena, ya es parte de esa misma sociedad? ¿Cómo lo ves? Yo creo que esto es la lógica consecuencia de un proceso largo que viene hace muchos años, que lo demostraron bueno, todos vimos el estallido social que empezó el 19 de octubre del 2019, y en esa época se hacían sondeos a los partidos políticos. Mira, ninguno tenía más del 15-16% de aprobación. El gobierno tenía una bajísima aprobación. O sea, en general hay un rechazo a los políticos, desde el partido más de derecha al partido más de izquierda, ¿ya? Entonces, claro, esto ha generado, lamentablemente, esto va ligado también a un fenómeno que es la atomización de la centroizquierda y de la centroderecha. O sea, realmente lo que conocimos como concertación y luego nueva mayoría casi no existe ya. Se ha disminuido mucho. La centroizquierda tampoco existe en la práctica. Hace un año atrás surgió un partido nuevo, Evópoli, que se suponía iba a ser una centroderecha, pero en la práctica es derecha. Entonces se une a que, por un lado, los casos de corrupción, los escándalos que han azotado a todos los partidos políticos, la gobernabilidad, la mala gobernabilidad que han ofrecido los partidos políticos en general, izquierda y derecha,
más lo que decía recién, que la centroizquierda y la centroderecha no sabía renovarse. Todo eso ha llevado a que finalmente empiecen a surgir nuevos partidos chicos, en el caso de la izquierda lo que hoy llamamos este conglomerado que se llama Frente Amplio, y en la derecha la ultraderecha, el Partido Republicano de José Antonio Kast. También, perdona, esto se explica porque hay hace mucho tiempo altos índices de delincuencia. Exacto, sí, la derecha siempre se asocia con un discurso más duro, más relacionado con la seguridad, ¿no es cierto? Sí, la delincuencia, la Araucanía, el conflicto mapuche, que derechamente hoy, más allá de quienes están ahí involucrados, podemos decir que efectivamente hay terrorismo, que también ha habido abuso de las fuerzas policiales, está el fenómeno migratorio en el norte de Chile, el tema del estallido social, que hasta el día de hoy, todos los viernes en Santiago, hay manifestaciones, siempre con detenidos. Entonces se ha polarizado el clima político en Chile, en resumen se ha polarizado, y hoy tenemos dos opciones de extremos. De la izquierda más dura, porque Gabriel Boric está con el Partido Comunista, y por el otro lado, la extrema derecha de José Antonio Kast. Claro, casualmente eso te quería preguntar. Boric, que está con el Partido Comunista, entre otros partidos, porque tengo entendido que es una alianza, el Partido Comunista estuvo con Bachelet, digamos, en su momento, recuerdo. Exactamente. Y Boric también tengo entendido que surgió, ya era político desde antes, pero surgió un poco su imagen desde las protestas de 2019. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan outsider es o qué tan fuera del espectro político tradicional está Boric, o qué tan extremo puede llegar a ser? Y si no representa ese centroizquierda chileno que tradicionalmente en algún momento apoyó a la Concertación, ¿por qué decís que está ubicado en un extremo? Bueno, primero, Kast y Boric han participado en el juego político que existe en Chile. El caso de Frente Amplio, hay muchos partidos ahí, como Revolución Democrática, por ejemplo, que entraron al Parlamento e incluso al gobierno, pero voy a hablar del caso del Parlamento, gracias a los pactos que hicieron con la entonces nueva mayoría. Así que no es que sean realmente unos outsiders. Y por el otro lado, Kast mucho tiempo fue UDI, fue parte del conglomerado de derecha que gobernó en Chile. Así que desde ese punto de vista no son una novedad, no son outsiders. Sí lo son porque se descolgaron. ¿Ya? Claro. En el caso de Boric, él estuvo en el gobierno, o sea, ha apoyado indirectamente al gobierno, ¿no es cierto? Y de hecho Boric estuvo en el pacto de unidad nacional que se firmó en 2019, en medio del estallido social. Y Boric es un candidato más duro porque está alineado con el Partido Comunista y con partidos más chicos que tienen un discurso bastante más radical, ¿ya? Partidos que se restaron, por ejemplo, como el Partido Comunista, que se restó del Acuerdo de Unidad Nacional, que salvó la institucionalidad democrática. Además, el sector de Boric y el Frente Amplio han defendido lo que algunos han llamado los indultos a los detenidos políticos o detenidos de la revuelta. Y la verdad es que acá no hay detenidos políticos. Hubo detenidos políticos en la época de la dictadura. Pero ¿No hubo detenidos políticos en 2019? No. Aquí la gente que detuvieron fueron simplemente las personas que estaban saqueando supermercados, quemando el metro, rompiendo la infraestructura pública, atacando y quemando universidades, iglesias. Por lo tanto, no han sido apresados por tema político, sino que por cometer delitos. Y eso es algo que no se ha explicado y que mucha gente afuera piensa que aquí hay, pero aquí en realidad no hay detenidos políticos, no ha habido nadie detenido por haber... De hecho, la gente salió a las calles contra el gobierno y ninguna de esas personas fue detenida. Claro, lo que sí hubo fue una gran violencia que mucha gente perdió la vista. Bueno, hubo una violencia generalizada. Por un lado, la violencia brutal que te mencionaba recién, de quemar todas las líneas del metro de Santiago, de quemar iglesias, universidades, supermercados, en fin. Por el otro lado, hubo claramente abusos de las fuerzas policiales. Entonces hubo golpes que van más allá de la fuerza proporcional. Hubo casos de los balines, ¿no? que llegaron a los ojos de personas que terminaron perdiendo la visión. Entonces, hay una violencia generalizada en Chile y eso explica mucho lo que está pasando hoy. O sea, finalmente Kast
que es un candidato de derecha extrema, propone que no haya más violencia, aunque sabemos que él es un candidato de extrema. Claro, además tiene un discurso muy violento, también contra las minorías, contra derechos civiles como matrimonio homosexual, está en contra del aborto, ¿no? Está bastante radicalizado por esos temas, ¿no es cierto? Exactamente, es conservador. La semana pasada declaró que en realidad en la dictadura Pinochet había habido elecciones democráticas, bajándole el perfil, y todos sabemos que eso no es real. Pero se fortalece porque la otra parte, la de Boric, el Frente Amplio, el Partido Comunista, en el fondo están pidiendo una libertad total para los que han cometido delitos graves. O sea, en ningún país del mundo es aceptable que quemen el metro, por ejemplo. Varios de los que están con él niegan que hay dictadura en China o niegan que hay dictadura en Cuba. Entonces la gente está cansada de la violencia cotidiana, delincuencia, pero también esto. Y por eso la gente finalmente está votando por Kast. Mucha gente está... Mira, no olvides que en Chile la nueva constitución se aprobó con un 78%. Claro, y tengo entendido que la derecha ahí tiene muy baja incidencia, casi no fueron elegidos electores de derecha, ¿no es cierto? No, pero mucha gente de derecha efectivamente votó por la nueva constitución. Por lo tanto, ahí hubo también un error, creo yo, de interpretación de los números por parte de la izquierda. Se confiaron y luego efectivamente para la convención constituyente, que es el organismo encargado de generar la nueva constitución, fue una derrota, una paliza que sufrió la derecha, ¿ya? Pero esa es la gran paradoja del Chile actual. Claro. Y para finalizar, es muy probable que los votos de Parisi, el que salió tercero, vayan en general para Kast, por una cuestión de afinidad política. Eso es lo que por ahí indica la lógica, no sé si se puede llegar a dar así. Pero los votos de la centroizquierda, ¿podrían ir a Boric o se podrían perder en un ausentismo, ya que las elecciones no son obligatorias? Mira, primero, si uno se la suma, hoy lo más probable está mejor aspectado Kast. O sea, lo más probable es que Kast gane, ¿ya? Porque entre el candidato de la derecha y Kast suman creo que el 41% de los votos, y Parisi, que ganó el 13%, está asociado a la centro derecha o al centro, y con eso sumarían 54%. La izquierda, Boric, más Jasna Proboste, más Artest, que es de extrema izquierda, más Marco Enrique Ominami, que es de centro izquierda, ellos sumarían como mucho, así ya extendiendo al máximo el elástico, podríamos decir un 45-46%. Claro. Ahora, el votante de Parisi está asociado a la centro derecha y al centro, pero también muchos, esto es una opinión personal, yo creo que muchos votaron por Parisi como un voto de castigo para la derecha, para la izquierda, para la centroizquierda, y gente que no estaba dispuesta a votar ni por Kast ni por Boric. Entonces un voto castigo también. La pregunta es, ¿cuánta de esta gente realmente se va a ir para uno u otro lado de la segunda vuelta? Yo creo que un buen porcentaje de los votos de Parisi no van a ir ni para Boric ni para Kast, pero creo que la mayoría de los que sí fluyan hacia otros lados van a ir a José Antonio Kast, y en este sentido hay que recordar algunas cosas. Hubo una baja participación, fue del 47%, por lo tanto hay un 53% de electorado que no fue a votar, hay un clima político-social bastante frágil y de choque, y se empieza a consolidar la bipolaridad de extremos, entonces eso es muy malo. Por último, creo que si bien, como decía, el voto de Parisi será clave, también lo será el voto de los descolgados y de los que no fueron a votar, y este escenario actual puede complicar el trabajo de la Convención Constituyente, básicamente porque ahí está dominando la izquierda, pero la constitución final que va a ser votada puede que ahora tenga un duro revés en el plebiscito de salida. Esta votación está demostrando que mucha gente quiere cambios, pero también quiere otras cosas. Y por último, como cosas buenas, surgen nuevos poderes fuera de las clásicas formaciones. Va a haber un equilibrio de poder entre el Congreso, la Convención Constituyente y la Presidencia. Y por último sigue la renovación en el área legislativa, porque salen viejos dinosaurios y entran caras nuevas.
Claro, sí, es un panorama de incertidumbre total, por lo visto. Esperemos que el estallido y la revuelta de 2019 no haya traído solamente violencia y más división a la sociedad chilena, de por sí dividida, sino que surja algo más equitativo, un poder más popular, más cerca de la gente en general, de las clases medias y bajas, y no de un puñado de familias que dominan todo. Por lo tanto, bueno, esperemos que se vote en paz y que prime la cordura en este panorama tan incierto. Sí. Si te parece, después de la pausa seguimos con el análisis. Hubo una reunión importante entre el presidente de Estados Unidos y de China, y si te parece lo vemos después de la pausa. Sí, muy interesante ese tema, así que sí, vamos a verlo después. Perfecto, adelante. Bueno, estamos de vuelta. Maximiliano, como tú decías, vas a analizar el tema de China con Estados Unidos. Sí, así es. Hubo una cumbre virtual entre el presidente norteamericano Joe Biden y su par chino Xi Jinping, en el cual estuvieron de acuerdo en muchos temas, pero en desacuerdo en uno fundamental. Estuvieron de acuerdo, por ejemplo, en evitar roces, evitar conflictos, su preocupación conjunta por el cambio climático, algo que en realidad no deja de ser un poco quizás hipócrita, porque ambos países anunciaron que van a producir más combustible, van a usar más carbón como combustible, que es el combustible más contaminante que hay. Pero bueno, intentaron ponerse de acuerdo en varios temas en los cuales concordaron, pero hay uno que es el de Taiwán, el apoyo de Estados Unidos y Japón a Taiwán, que es como una espina en el corazón de China, que siempre apuesta a la reunificación de la isla, de la provincia rebelde, como la llama. Y un dato que quizás es confuso, pero es clave, es que Biden adhirió a la política de una sola China. Es decir, que considera a Taiwán parte del territorio chino, pero la diferencia es que lo va a seguir apoyando económica y militarmente junto con Japón, principalmente para poder incidir en China, porque está a pocos kilómetros Taiwán de China, sino también en el mar de la China Meridional, que es un área de disputa de los últimos, digamos, década y media, casi 2 décadas, en la cual es una área rica en hidrocarburos, y China tiene grandes disputas soberanas del mar con 7 estados que limitan con el mar de la China. Para Pekín, todo ese mar, o casi todo ese mar, es parte de su soberanía. Sin embargo, hay países que no opinan lo mismo, y en general esos países se alían con Japón y con Estados Unidos con tratados bilaterales de militares para poder protegerse de China y reclamar su porción de soberanía sobre el mar, ¿no? Y sobre los hidrocarburos. Y una pregunta a propósito de Taiwán. Yo leí que, por ejemplo, Taiwán estableció una embajada de facto en Lituania y rápidamente llegaron las medidas. ¿Cómo esto fue una simple coincidencia o hay algo más detrás? No, creo que tiene que ver con el proceso que tanto China como Estados Unidos están en una pulseada global, y China presiona a los países que abren embajadas o consulados de Taiwán, los presiona con alguna medida en general comercial, porque recordemos que China tiene inversiones, las empresas chinas tienen inversiones en casi todo el mundo. Taiwán ha quedado relegada desde el año 71, cuando Nixon viajó a China para encontrarse con Mao. Desde ahí que se establecieron relaciones entre Estados Unidos y China, Taiwán quedó un poco relegada. Pero Estados Unidos siempre usa como pieza de ajedrez geopolítico a Taiwán para incidir sobre China. Pero de fondo no es el tema de la soberanía, ni el mar, ni los hidrocarburos, sino que el problema de fondo entre Estados Unidos y China actualmente es el mundo tecnológico, el mundo del 5G para los móviles, el mundo de la informática, y de qué empresas se convierten en líderes para ser proveedoras del mundo de este servicio de 5G. Acá, en este momento, lo que notamos es que hay empresas chinas, como por ejemplo la emblemática Huawei, que firmó, la mitad de los contratos los firmó con aliados de Estados Unidos, es decir, con países europeos. Esto para Estados Unidos no deja de ser un revés comercial y también político. Pero China
tiene esta empresa de la cual Estados Unidos no tiene un competidor directo de Huawei y de otras empresas que puedan proveer el 5G de esta calidad de tecnología que tiene. No llega a competir con las empresas chinas, pero por otro lado, las empresas chinas necesitan de Estados Unidos porque producen los semiconductores, que es una materia prima para poder proveer el 5G. Por lo tanto, hay una interrelación tecnológica mutua, se necesitan mutuamente ambos, como también hay una interdependencia económica. Recordemos que el mayor tenedor de bonos de la deuda de Estados Unidos es China, es decir, es el mayor acreedor. Y por otro lado, gran parte de los productos chinos los compra Estados Unidos. O sea que hay una gran interdependencia comercial que tiene que ver con la tecnología. Y también, bueno, en el medio está la ruta de la seda, que es la nueva ruta que está desarrollando China para extender sus líneas comerciales a todo el mundo, y Estados Unidos, ya desde la época de Trump, está planteando alguna alternativa para que China no tenga tanto expansionismo comercial que asusta un poco a Estados Unidos, a la hegemonía. Igual es interesante e importante que China, además de esta pugna con Estados Unidos, tiene grandes problemas hace mucho tiempo, conflictos limítrofes en el mar con muchos estados asiáticos como Filipinas, Vietnam, y también tiene una gran disputa con Australia. Entonces, a mí me parece que es importante ver cómo va a ir avanzando esta, no sé si llamarla alianza, pero uno ve que se está consolidando un grupo que está, no digo que asustado, pero preocupado por el expansionismo de China. Lo mismo está pensando Turquía, lo mismo están pensando, lo que hablamos la semana pasada, este corredor, ¿no es cierto?, que quiere hacer India. O sea, parece ser que en el mundo hay una tendencia a pensar que hay que frenar el expansionismo chino. Sí, por un lado eso es cierto, pero por otro lado el caso de Australia, ya que lo mencionabas, el principal socio comercial de Australia es China, claro. Lo mismo sucede con Corea del Sur. Corea del Sur quizás tiene una disputa no resuelta con Corea del Norte, pero su principal socio comercial también es China. Es decir que, por un lado hay peleas geopolíticas, pero desde lo comercial y de lo puramente económico, China es un gran aliado de la mayoría de los países asiáticos. Como suele suceder, como suele suceder en el mundo, o sea, hay muchos conflictos, pero al final el comercio por debajo sigue funcionando, pero creo que desde esa perspectiva los chinos han sido más hábiles, porque al final ellos son los que ganan más con esto y el otro termina siendo dependiente. Exactamente, sí. Y para terminar el tema, conversaron sobre un tema que es importante, que es el control de armas estratégicas. Estados Unidos quiere forzar a China, como tiene con Rusia. Estados Unidos tiene un pacto de armas que limita la cantidad de armas nucleares y armas convencionales, quiere introducir a China en un pacto similar, en el cual China es reticente de firmarlo, primero porque China, si bien es una potencia nuclear, no puede competir con la cantidad de armas atómicas que tiene Estados Unidos. Ni por asomo, China tiene algunas decenas de armas atómicas y Estados Unidos tiene miles. Entonces lo que pretende hacer Estados Unidos es limitar la capacidad militar china. En la semana pasada presentó China unos misiles hipersónicos que pueden volar a 6 veces más de la velocidad del sonido, que la mayoría no son detectables por los radares, y eso asusta un poco a la industria defensiva norteamericana y quiere forzar a China que firme un pacto militar, un acuerdo similar al que tiene con Rusia, para limitar ese expansionismo también desde el punto de vista militar y defensivo chino. Así que el panorama es complejo y los roces van a continuar, quizás vayan en aumento, pero en algunos casos, como por ejemplo algunas pautas comerciales, ya que existe una interdependencia, va a haber varios acuerdos porque no quiere ninguno entrar en colisión directa. Sí, al final el mundo esto está pasando hoy. Al final ningún país quiere realmente tener como tú dices, una colisión directa, pero habrá que estar atento porque hay otros países que están muy involucrados en el mercado de las armas, como por ejemplo Rusia, ¿no? Entonces claro, tendremos que ver hacia dónde va esto y ojalá que estos roces diplomáticos y las disputas geopolíticas lleguen hasta ahí y no avancen hacia algo ya algo más que sería mucho peor, como un choque militar. Exactamente, así es. Perfecto, Maximiliano, muy interesante el tema y ahora vamos a hacer una pausa. ¿Qué tenemos para después? Para después vamos a hablar sobre África y terrorismo.
En dos Bien. temas diferentes, lo dejamos como sorpresa, pero África y terrorismo. Perfecto, adelante. Seguimos en el mundo desde el sur, como bien adelantaba recién Raimundo. Vamos a hablar de dos temas que tienen que ver con el terrorismo en el continente africano, que ha estado en aumento durante la pandemia también. ¿Sobre qué tema específico te vas a enfocar? Yo quiero hablar hoy del terrorismo en el Sahel, esta zona de África que incluye, diríamos, 5 países, Mauritania, Malí, Burkina Faso, Níger y Chad, pero que se extiende e involucra a otros estados, por ejemplo, como Nigeria, Camerún, ¿ya? Yo hoy quiero hablar específicamente sobre el terrorismo porque en las últimas semanas se han visto muchos atentados, como siempre, muy dramáticos, terribles, donde mueren 60, 80, 40 personas, y en esta parte del mundo de eso muchas veces ni siquiera se habla. Claro, sí. Es una zona que se encuentra al sur del desierto del Sahara. Exactamente, es donde lo que podríamos decir, donde empieza la sabana africana y donde están estos países que, claro, suelen estar caracterizados por una inestabilidad política, social y económica, ¿no? Por ser estados con difícil gobernabilidad. Entonces yo quería, para entrar un poco en el tema, primero dar unos números. O sea, en Malí, por ejemplo, hubo 26 ataques terroristas en agosto, es casi uno por día, y hubo 32 en septiembre y 24 en octubre. En Burkina Faso hubo 32 en agosto, 13 en septiembre y 34 en octubre. En Níger, mucho menos, 9 en agosto, 3 en septiembre y 8 en octubre, mientras que en Chad hubo 1 en agosto, 2 en septiembre y ninguno en octubre. Uno podría decir, por ejemplo, el caso de Níger, que 9 atentados terroristas, claro, son... pero no es tanto como en otras partes del mundo. Sin embargo, son atentados muy letales en que muere mucha gente, ¿ya? Entonces, acá lo que hay que destacar es que muchas veces estos atentados son verdaderas matanzas contra civiles, ¿ya? Claro. Y que además esto ocurre en ciertas zonas. Por ejemplo, en Malí, la mayor parte de los ataques ocurren en la zona central del país. En Burkina Faso en el norte y el este, y en Níger en el oeste y el este, pero hacia el sur del país, ¿ya? Entonces, esto va generando que, por ejemplo, se generen regiones donde hay terrorismo. Por ejemplo, está la triple frontera, Malí, Burkina Faso con Níger, o está la zona, la cuenca del lago Chad, en que lo comparte principalmente Nigeria con Chad. Entonces, ahí en esta zona se establecen estos grupos terroristas. O sea, el principal es el famoso Boko Haram, que se encuentra ahí en el lago Chad, ¿o hay otros también? Podríamos decir que hay 3. En el Sahel en sí mismo son básicamente, o sea, hay una serie de grupos o grupúsculos que están ahí deambulando, pero ellos finalmente juran lealtad a 2 grandes referentes, que son el Estado Islámico del Gran Sahara, que es una rama del Estado Islámico del Daesh, y está Jama'a al-Nusrat al-Islam o al-Muslimin, que es un afiliado de Al-Qaeda, ¿ya? Además, como tú mencionas, en el caso de la cuenca del lago Chad está Boko Haram. Claro, son regiones, perdóname que te interrumpa, son regiones, por ejemplo, Níger, que lo mencionabas, estratégicos en cuanto a sus recursos. Níger es uno de los mayores productores de uranio para la industria nuclear, ¿no? Principalmente francesa. O sea, no atacan estados irrelevantes, sino que justamente se establecen donde puede haber algún objetivo económico también, ¿no es cierto? Bueno, en todos estos estados hay intereses económicos, recursos naturales o simplemente disputas ideológicas. O sea, hoy por hoy en el Sahel hay una disputa histórica que entre el histórico poder de la zona, que es Francia, ¿no? Pero también ha ingresado Turquía últimamente. Sí. También siempre está ahí Argelia, que claro, en las últimas 2 décadas estuvo bastante ausente, pero siempre está presente. Se ha ido metiendo China. Entonces ha empezado a entrar un poquito Estados Unidos, la Unión Europea. Entonces está eso. Pero también, claro, está en el caso de Níger, lo que tú mencionas, lo del litio. En el caso de Malí está el oro, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, en Nigeria, ¿para qué vamos a decir? Está el petróleo. Sí, y la Unión Europea está involucrada ya desde hace una década con
con centenares de militares sobre el terreno. Unión Europea que va a tener cambios, porque ya después lo quería mencionar, pero lo voy a decir ahora. O sea, en el caso de Francia va a empezar a retirar sus tropas. Pero entonces Rusia, Malí, en el caso de Malí, Rusia dijo, bueno, era posible que el gobierno malí firmara acuerdos con los mercenarios de Wagner. Y al tiro Francia se asustó y puso un poquito desaceleró el proceso de retirada de Malí. Entonces, no es tan fácil esto. Turquía, por ejemplo, hace poco estuvo entrenando a las fuerzas militares de Níger. Y además tenemos al G5 del Sahel, que es un grupo conformado por Malí, Mauritania, Burkina Faso, Níger y Chad, que en el fondo aunan sus fuerzas militares para luchar contra la insurgencia y contra los grupos terroristas. Claro, me resulta muy extraño que Francia retire sus tropas de esa zona del Sahel y no deje a cambio algún tipo de influencia, algún gobierno amigo o quizás alguna guerrilla que la reemplace, de mercenarios, porque siempre ha sido el área de influencia francesa postcolonial, lo que se llama el France-Afrique, ¿no? Es decir, el África francesa independiente, pero que responde a los intereses de París. No deja nada para seguir manteniendo la influencia de la zona, o lo deja librada a los competidores. Bueno, primero hay que decir que, claro, Francia se va retirando porque en Francia comienza a ser muy impopular. Muy poco, hay mucho apoyo respecto a esta medida de ir allá porque han muerto militares. Entonces la gente está reclamando por qué van militares nuestros a morir a algo que no es un problema nuestro. Eso a nivel de la sociedad civil. Después hay un fuerte rechazo en el Sahel respecto de la injerencia francesa, especialmente en Malí, donde ya ha habido ya las protestas aparecen en carteles que dicen fuera, o sea, que se vayan los franceses. Ayer o anteayer hubo un convoy de fuerzas militares francesas, me parece, detenido en Burkina Faso. Entonces, no los quieren, esa es la verdad, y ya han empezado a surgir voces que piden que no haya más injerencia extranjera, ¿ya? Ahora, Francia, hace un par de días creo que invitó a París el presidente Macron me parece que a los mandatarios de, mira, creo que Burkina Faso, Níger y otro más, no recuerdo exactamente cuáles fueron, pero va por ahí el asunto. O sea, hay una preocupación sobre este vacío que va a quedar, ¿ya? Y finalmente igual en el caso de Chad, por ejemplo, en el caso de Malí, donde ha habido golpes de Estado recientemente, o en el caso de Chad, un golpe de Estado especial, porque en el fondo, claro, mataron al dictador y el que asumió fue el hijo, entonces ya, dejémoslo en duda. Pero Francia finalmente ha apoyado a las cúpulas militares que han seguido en el poder, y lo mismo hizo en el caso de Guinea. Claro, sí, es cierto, es un tema que ya hemos tocado en este programa, el de Chad, y Francia, que siempre llama a la democracia y hace bandera de ese tema, termina apoyando a los golpistas o a los sectores, que aunque no sean democráticos, que bueno, son funcionales a sus intereses por esta disputa geopolítica que mencionabas. Sí. Bueno, si te parece, después de la pausa seguimos con el tema del terrorismo en África, pero esta vez en otra región y con características totalmente diferentes, que es Mozambique. Sí, me parece muy bien, y además que va a estar asociado, más allá que geográficamente esté muy lejos, es interesante ver lo que está pasando en estas zonas del mundo. Bien, lo vemos después de la cortina. Bueno, como adelantábamos recién, tenemos otro tema de terrorismo en África, ¿no es cierto? Había mencionado Mozambique. En la región norte de Cabo Delgado, hace 4 años se estableció el Estado Islámico. El grupo se llama Al-Shabaab, que no tiene relación con su homónimo de Somalia, y está siendo financiado por el Estado Islámico, que en realidad ha causado, desplazamientos de miles de personas, porque esta región de Cabo Delgado, el norte de Mozambique, es una región gasífera, donde estaba operando la empresa de hidrocarburos francesa Total, una importante empresa multinacional.
Lo curioso es que Mozambique no es un país de mayoría musulmana, solo el 18% profesan esta religión, y con lo que queda demostrado que en realidad ser musulmán no se asocia con el terrorismo, porque la mayoría son mercenarios de comunidades muy pobres que ven como salida laboral agarrar las armas, y muchos están siendo financiados por el tráfico de drogas, del opio y la heroína, que procede desde Afganistán, y a través de los Emiratos del Golfo están siendo financiados, como la mayoría de las guerrillas del Daesh, ¿no? Del Estado Islámico o de Al Qaeda, que tienen gran parte de financiamiento de estados del Golfo, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos. Es un caso más de financiamiento estatal de las monarquías del Golfo. Sí, es impresionante cómo la geopolítica va afectando, ¿no? Y también yo quería mencionar que es importante que la gente entienda, que referirse a lo que tú mencionaste antes, que la gente muchas veces asocia al terrorismo con el Islam, al terrorismo con los musulmanes, y la verdad que no corresponde, porque el Corán nunca menciona esto, y lo que usan los terroristas, que es la yihad, ¿no? No es esto. La yihad es el esfuerzo personal que da hacer todo su musulmán diariamente. Entonces, es importante que la gente entienda estos conceptos. Es verdad, sí. Existe una comunidad que se llama Muani, que vive al norte de Mozambique, que ya en la década del 60 y en la década del 70 principalmente, ayudó al partido gobernante actual de Mozambique, el Frelimo, Frente de Liberación de Mozambique, a alcanzar la independencia de Portugal, y actualmente es una comunidad que ha sido marginada del poder, y es muy fácil encontrar mercenarios como salida laboral, como decía recién, para que peleen para uno y otro bando. En general, el ISIS, son mercenarios, como decía recién, contratados, pero el gobierno de Mozambique también contrató mercenarios. Contrató una empresa sudafricana que se llama Dick Advisory Group. Es una empresa sudafricana de soldados privados, también llamados mercenarios, para poder combatir a esta guerrilla. O sea, son guerras privadas en las cuales quizás los actores propios no se involucran, sino a través de estas guerrillas privadas. Y el objetivo es, vencer obviamente al adversario, ¿no? Pero los ataques a aldeas, las violaciones a derechos humanos no han sido solamente por parte del Estado Islámico, sino también el ejército de Mozambique ha cometido violaciones a los derechos humanos, y generalmente cuando hay una guerra de este tipo se suele violar los derechos humanos y se suelen cometer atrocidades como arrasar aldeas, violaciones masivas, robos, saqueos indiscriminados. Y la empresa Total, que está en este momento se retiró del norte de Mozambique por esta inestabilidad, de a poco, paulatinamente está volviendo, ya que Ruanda envió soldados a apoyar a Mozambique, y Portugal también envió un pequeño contingente de 150 militares para despejar la zona, y por supuesto para que la empresa francesa pueda seguir explotando los recursos del norte de Mozambique. Así que el panorama es bastante complicado, porque ya hubo 3.000 muertos en 4 años. Y tengo entendido, Maximiliano, que Al-Shabaab está implicado también en este fenómeno terrorista que está ocurriendo hace un tiempo ya en Mozambique. Sí, Al-Shabaab es el nombre de la guerrilla que no tiene relación con la de Somalia, que tiene el mismo nombre. Tiene el mismo nombre, pero son distintas guerrillas, no tienen relación entre sí. Sí, interesante, porque se puede confundir, ¿no es cierto?, con el Shabaab que están en Somalia, que no es importante dejar en claro, eso no tiene nada que ver con lo que ocurre en Mozambique. Exactamente. Y por último, el gas que tiene Mozambique en su provincia del norte, en Cabo Delgado, puede llegar a abastecer a toda Europa durante 10 años. Esa cantidad de gas hay. Por eso también la empresa Total está presente ahí, porque es bastante importante ese yacimiento que fue descubierto hace relativamente poco. Perdona una pregunta, Maximiliano. Mira, tú mencionas lo del gas en Mozambique, y resulta que no muy lejos de ahí, en la zona limítrofe entre Kenia y Somalia, han encontrado también grandes yacimientos gasíferos.
¿Crees que a Kenia, y me voy a poner un poquito malo, malintencionado, crees que a Kenia y Somalia quizás no digo que les guste, pero que no les moleste tanto que haya inestabilidad en esta zona de Mozambique? No sé realmente qué beneficio les puede llegar a traer. Quizás, bueno, que sean competidores regionales del mismo recurso, solamente por ese lado, pero no veo que sea positivo para otros países de África que la inestabilidad sea moneda corriente. Como mencionabas recién en tu análisis en el Sahel, eso se va expandiendo. Los mercenarios y el tráfico de drogas y la forma de financiarse se va expandiendo por la región y termina siendo un boomerang contraproducente para los estados que lo que pretenden es en realidad poder desarrollar sus recursos y poder venderlos y exportarlos para que ingresen divisas que tanto necesitan estos países tan golpeados económica, política y socialmente. Así que no creo que pueda llegar a existir ese deseo de que el terrorismo se expanda. No lo creo. Perfecto, y eso es importante porque finalmente el terrorismo, como tú dices, cuando se expande, empieza a generar cada vez más violencia. O sea, lo que yo mencionaba recién en el caso del Sahel, por ejemplo, ya la cantidad de muertos generados por los terroristas es casi igual a la cantidad de muertos generados por las fuerzas del Estado, y además se producen choques intercomunitarios. No sé si tú tienes alguna información sobre eso en Mozambique o si por ahora es solo más bien un problema contra el terrorismo. No existen choques intercomunitarios en Mozambique, y yo creo que esos tipos de choques en casi todo África, podemos hablar del Congo, podemos hablar de Ruanda, no son conflictos ancestrales como a veces la prensa vende de manera simple, sino que son exacerbados por estas empresas multinacionales y estas guerrillas que son financiadas por algunos estados extrarregionales con fines puramente geopolíticos y económicos. Es decir, no existen de baja intensidad esos conflictos ancestrales entre tribus, entre clanes, entre etnias. Eso no creo que sea el origen del terrorismo ni de las guerras, sino que es un elemento más, como la religión, es un elemento más. No existe tal enfrentamiento religioso que lleve a la gente a matanzas tan masivas, si no hay un componente extra que los exacerba o que los alimenta. Sí, es importante tener claro eso. Muchas veces uno ve que hay un conflicto, un problema en África y de inmediato aparece la palabra tribalismo, ¿no? Claro. O recursos naturales. Recursos naturales sí es cierto, pero parece que la fórmula es problema en África igual tribalismo más recursos naturales o una de las dos. Sí, odio ancestral, cosa que existe, no es que no exista, pero insisto, es algo que se va construyendo, se va exacerbando y desde Occidente se lee de esa manera, quizás para tapar, o por omisión o por mala intención, para tapar que existen estados que financian dictaduras y estados que financian guerrillas y mercenarios, como recién decíamos. Claro, es como lo que pasa en Etiopía, y perdona que me vaya un poco el tema, pero se dice que, claro, como hay un choque entre los estados regionales y que el primer ministro es de una etnia y los del Tigray son de otra etnia, pero al final es un problema de una pugna de poder. Entonces, bueno, exacto. En fin, no me quiero alargar más porque teníamos que ver con lo de Mozambique. No sé si tienes algo más que contarnos o ya estaríamos listos con esto. No, con esto estamos terminando el tema. Ya la empresa Total de a poco va recuperando los yacimientos por los militares que envió Ruanda, envió Portugal y los mercenarios que contrató el gobierno de Mozambique, pero la guerra no termina, está lejos de terminar. Perfecto, Maximiliano, muchas gracias. Y bueno, con esto ya estamos terminando la emisión de hoy. Ha sido un programa más largo de lo habitual, pero bueno, la elección presidencial en Chile se robó el protagonismo y tuvimos que extendernos más. Y ha sido un placer, Maximiliano. El placer es mío y también creo que es importante destacar, no solamente analizar, sino conversar y mencionar los principales temas del mundo, que para eso hacemos el programa también. Absolutamente. Así que los dejamos invitados para el próximo lunes 29 de noviembre en una nueva emisión del Mundo desde el Sur. Que tengas una excelente semana, Maximiliano. Igualmente para vos, nos vemos el lunes y seguimos con el Mundo desde el Sur. Hasta la próxima. Chao, chao.